La señal comenzó a las 06:47 UTC y alcanzó todas las frecuencias simultáneamente. Los radioaficionados de Nueva Zelanda fueron los primeros en escucharla, porque estaban despiertos y escaneando. Luego, las estaciones de Australia, Japón y Rusia. En 9 minutos, los receptores de todos los continentes confirmaron lo mismo. Una transmisión digital, alta velocidad de bits, modulada en paralelo en las bandas VHF, UHF y de onda corta, sin preámbulo, sin negociación de portadora. Solo datos inundando como si alguien hubiera abierto un grifo apuntando a todo el planeta. A las 07:100, las instalaciones militares lo estaban registrando. A las 07:15, las agencias de inteligencia intentaban interferirlo. Fallaron. La señal no provenía de un satélite ni de un transmisor terrestre. La triangulación apuntaba hacia arriba. La fuente era 3i/Atlas, aún visible en el cielo de la madrugada, ahora a semanas de su máximo acercamiento, pero lejos de desaparecer. El flujo de bits se descodificó como vídeo. No eran líneas de exploración analógicas, no eran artefactos MPEG comprimidos. Un formato que nadie reconoció al principio, pero las herramientas de análisis estándar encontraron la estructura. Velocidad de fotogramas, resolución, canales de audio. Una vez que se supo que era vídeo, extraerlo fue trivial. El archivo era pequeño, 11 segundos de contenido, repetido en bucles sin variaciones. A los 30 minutos de la primera interceptación, las copias circulaban por aplicaciones de mensajería encriptadas y oscuros foros de imágenes. En una hora, alguien lo subió a un servidor de vídeos público. Los algoritmos de moderación de la plataforma lo marcaron inmediatamente como medios sintéticos y posible desinformación. Permaneció activo durante 19 minutos. En ese intervalo, 47,000 personas lo descargaron. Aparecieron réplicas en otras plataformas. A continuación, se produjeron eliminaciones. Más réplicas, más eliminaciones. El juego habitual entre filtradores y moderadores, pero más rápido y más desesperado de lo habitual. Lo que la gente vio en esos 11 segundos variaba según a quién se le preguntara, pero los elementos centrales eran consistentes. Una figura, humanoide en el sentido más amplio. 2 brazos, 2 piernas, un torso, una cabeza. Pero las proporciones eran incorrectas. Los brazos eran ligeramente demasiado largos. El torso era ligeramente demasiado estrecho. La cabeza era más ancha en la parte superior que en la mandíbula, lo que le daba una forma de lágrima invertida. La cara tenía 2 ojos, una estructura similar a una nariz y una boca. Los ojos eran grandes, oscuros. No se veía la esclerótica, solo una profundidad negra y reflectante que captaba la luz de tal manera que los hacía parecer húmedos o vidriosos. La piel, si es que era piel, era suave y ligeramente luminosa, de un color gris azulado pálido que no se correspondía con ningún tono humano natural. Detrás de la figura, un fondo sin rasgos distintivos, sin estrellas, sin paredes. Solo un suave degradado de oscuro a más oscuro, como si el sujeto se encontrara en un espacio sin puntos de referencia. La figura no se movía, excepto por la boca. Los labios, finos y bien definidos, articulaban palabras con precisión. Y aquí es donde la señal se volvió realmente imposible de descartar, como un error o un engaño. La pista de audio contenía varios idiomas hablados simultáneamente. No en capas, no alternando, simultáneamente. Si hablabas inglés, oías inglés. Si hablabas ruso, oías ruso. Los hablantes de mandarín oían mandarín. Español, árabe, hindi, francés. Se confirmaron al menos 47 idiomas en la primera oleada de análisis. La voz era neutra,
Ni masculina ni femenina, ni joven ni vieja. Tenía una cadencia plana y sin emociones, como un motor de texto a voz, pero con inflexiones lo suficientemente sutiles como para sonar casi natural. Las palabras que pronunciaba eran idénticas en todos los idiomas cuando se traducían al idioma original, pero la redacción permitía interpretaciones diferentes, lo que se convirtió en fuente de controversia inmediata. La versión en inglés decía: «Hemos regresado. Prepárense para la cosecha y la ascensión». La versión en ruso utilizaba palabras que podían significar segar o recolectar en lugar de cosechar y elevación en lugar de ascensión. El mandarín incluía un carácter que implicaba tanto el ascenso espiritual como el movimiento físico hacia arriba. Todos los idiomas tenían esas mismas dos líneas semánticas. Cosecha podía ser agrícola, económica o depredadora. Ascensión podía ser salvación religiosa, avance tecnológico o simple evacuación. Dependiendo del matiz de significado que se eligiera, el mensaje era una promesa o una amenaza. Esa ambigüedad no era accidental, parecía diseñada para significar cosas ligeramente diferentes para diferentes públicos, sin dejar de ser técnicamente coherente. Los gobiernos reaccionaron en menos de una hora. Se produjeron restricciones de Internet en varias regiones. Las plataformas de redes sociales recibieron solicitudes de retirada de emergencia, alegando seguridad nacional y prevención del pánico masivo. Los principales medios de comunicación ignoraron por completo el vídeo durante las primeras 6 horas, a la espera de instrucciones oficiales. Cuando llegaron, dichas instrucciones fueron uniformes en todas las agencias occidentales. El vídeo era un deepfake, un sofisticado engaño que aprovechaba la ansiedad del público en torno a 3i/Atlas. La señal en sí misma era probablemente terrestre, una broma coordinada por actores estatales o grupos activistas que utilizaban transmisores terrestres para imitar un origen espacial. No compartir, no amplificar, informar de los avistamientos a los portales designados. Confiar en las autoridades para que se encarguen de la verificación. El problema con esa narrativa era técnico. Los deepfakes requieren datos de entrenamiento. Los modelos generativos necesitan referencias para sintetizar rostros, voces y movimientos. La figura del vídeo no coincidía con ninguna base de datos conocida. Los sistemas de reconocimiento facial no encontraron análogos. Los expertos en captura de movimiento señalaron que las sutiles asimetrías en el rostro de la figura, ligeras diferencias entre los lados izquierdo y derecho, micromovimientos en la mejilla y la frente, eran consistentes con el renderizado biológico, no con el CGI. La síntesis de voz era aún más difícil de explicar. Generar un único hablante multilingüe fluido en tiempo real es algo muy avanzado. Incorporar 47 idiomas en una pista simultánea, sin interferencias ni desfases, está más allá de la tecnología pública actual. Los ingenieros de audio independientes que analizaron el archivo no encontraron artefactos, ni empalmes, ni costuras de capas. Era como si la figura hubiera hablado todos los idiomas a la vez desde una sola garganta. La afirmación de que la señal era terrestre se derrumbó ante los datos de triangulación. Varios grupos independientes de radioastronomía confirmaron que el punto de origen de la transmisión se movía con 3i/Atlas a través del cielo. El análisis Doppler mostró una velocidad coherente con el movimiento orbital del objeto. Los patrones de atenuación coincidían con la ley del cuadrado inverso para una fuente a esa distancia. A menos que alguien hubiera colocado en secreto
un transmisor en el cometa, lo cual era absurdo, dado el comportamiento y la trayectoria no naturales del objeto. La señal procedía de él. Eso dejaba dos posibilidades. Alguien en la Tierra había pirateado el objeto de forma remota y lo estaba utilizando como repetidor, o el propio objeto estaba transmitiendo. La primera opción suponía capacidades que ninguna agencia espacial admitía. La segunda suponía que 3I/Atlas era exactamente lo que el vídeo daba a entender: un vehículo, una nave, un mensajero. A mediodía, el vídeo se había convertido en un meme en ciertas comunidades online. Cosecha y Ascensión se convirtió en una frase que se burlaba, citaba y remezclaba. Los escépticos diseccionaron cada fotograma en busca de defectos. Los creyentes diseccionaron cada fotograma en busca de mensajes ocultos. Un fotograma, aislado y mejorado, parecía mostrar símbolos tenues en el degradado del fondo. Demasiado tenues para leerlos con claridad, pero lo suficientemente estructurados como para sugerir una colocación intencionada. Los intentos de descifrarlos utilizando desde alfabetos antiguos hasta binario fracasaron. Los símbolos no coincidían con ningún idioma o cifrado conocido. Otro fotograma mostraba un reflejo en los ojos de la figura. Pequeño, distorsionado. Algunos afirmaban que era un campo de estrellas. Otros decían que era la superficie de un planeta. Unos pocos insistían en que era la Tierra. Ninguno podía demostrar su interpretación. Las comunidades religiosas tuvieron reacciones inmediatas y divergentes. Los escatólogos cristianos vieron el rapto. La ascensión significaba que los creyentes serían llevados al cielo. La cosecha significaba la separación del trigo de la paja. Los eruditos islámicos debatieron si la figura podía ser un ángel o un genio. Los grupos budistas discutieron el concepto de seres de planos superiores que guían a la humanidad hacia la iluminación. Las comunidades New Age vieron a familias estelares benevolentes haciendo finalmente contacto abierto. Cada marco encontró validación. Cada marco también encontró razones para temer. La ambigüedad del mensaje era una prueba de Rorschach. Cada uno veía en él lo que su visión del mundo le preparaba para ver. Los científicos que se comprometieron públicamente con el vídeo se enfrentaron a un riesgo profesional inmediato. Los que lo calificaron de auténtico fueron tachados de crédulos. Los que lo calificaron de falso sin pruebas fueron acusados de encubrimiento. La posición más segura era la neutralidad estudiada. Estamos analizando los datos. Las conclusiones son prematuras. Eso no satisfacía a nadie, pero mantenía intactas las carreras profesionales. En las comunicaciones privadas, el tono era diferente. Los canales de Slack y los correos electrónicos cifrados mostraban a investigadores genuinamente inquietos. No por la posibilidad de que fuera un engaño, los engaños son comunes, sino por la calidad de la producción y el método de entrega. Quienquiera que lo hubiera hecho, tenía recursos. Acceso a infraestructura de transmisión. Conocimiento de la posición y velocidad exactas de 3I/Atlas. Y o bien habilidades extraordinarias en CGI o acceso a un sujeto no humano. Un detalle oculto en el análisis técnico pasó casi desapercibido para el público, pero aterrorizó al pequeño grupo que lo notó. Los metadatos del archivo de vídeo incluían marcas de tiempo. No solo cuándo se transmitió, sino cuándo se codificó. La marca de tiempo de la codificación era anterior a la transmisión en 73 horas. Eso significaba que el vídeo no se había creado sobre la marcha en respuesta a la actividad humana. Estaba prefabricado, cargado, programado. Alguien o algo
Decidió con días de antelación exactamente cuándo emitirlo y lo hizo con una precisión milimétrica. Ese nivel de planificación implicaba o bien una operación terrestre con conocimientos internos de mecánica orbital y ventanas de comunicación, o bien un sistema autónomo en 3i/Atlas que ejecutaba un perfil de misión preprogramado. Cualquiera de los dos escenarios era inquietante. Uno significaba que los humanos eran cómplices de un engaño a escala planetaria. El otro significaba que un artefacto de más allá había transportado un mensaje a través de años luz y ahora estaba ejecutando la entrega final. Por la noche, el primer medio de comunicación mainstream rompió el silencio. Una cadena europea emitió un reportaje. Mostraron el vídeo, borroso y breve, mientras un panel de expertos lo descartaba como probablemente falso. El reportaje terminó con un llamamiento a la calma y un recordatorio de que se verificara la información a través de los canales oficiales. La emisión tuvo el efecto contrario al deseado. Millones de personas que aún no habían visto el vídeo se enteraron de su existencia. Las búsquedas se dispararon. Los espejos proliferaron más rápido de lo que los moderadores podían marcarlos. El intento de contenerlo mediante su desestimación había fracasado. Ahora la pregunta era, ¿cuál sería la segunda oleada de respuestas? ¿Redoblar la negación? ¿Admitir la incertidumbre? ¿Preparar al público para una realidad en la que la línea entre el engaño y el contacto se había difuminado hasta quedar irreconocible? A puerta cerrada, las reuniones de contingencia se prolongaron durante toda la noche. No solo en un país, a nivel mundial, coordinadas a través de canales secretos que rara vez se activan fuera de tiempos de guerra. Los planificadores de escenarios lo llamaron ambigüedad del primer contacto. Si el mensaje era real, responder de forma incorrecta podría tener consecuencias existenciales. Si era falso, responder como si fuera real podría desestabilizar la civilización con la misma eficacia. La jugada óptima, según los modelos de la teoría de juegos, era el silencio. Dejar que el mensaje resonara. No confirmar, no negar. Dejar que la ambigüedad hiciera su trabajo. Dejar que la población se dividiera entre creyentes y escépticos. Observar, esperar, ver qué pasaba a continuación. Lo que sucedió a continuación fue la segunda transmisión. 41 horas después de la primera emisión, la señal volvió. El mismo método, las mismas frecuencias, la misma saturación global. Pero esta vez, el contenido era diferente. El vídeo era más largo. 2 minutos y 19 segundos. La figura era la misma. El fondo era el mismo. Pero el mensaje no era un bucle, era una secuencia. La figura hablaba continuamente, sin repeticiones, durante esos 2 minutos. Y esta vez, los idiomas no solo transmitían el mismo significado, transmitían información adicional estratificada por la estructura lingüística. Los angloparlantes oían un conjunto de detalles. Los mandarines oían otros. El ruso añadía una tercera capa. Era como si el mensaje hubiera sido diseñado para transmitir la máxima densidad de información, aprovechando los espacios semánticos únicos de cada idioma. Ninguna traducción por sí sola lo captaba todo. Se necesitaban varios idiomas para reconstruir la intención completa. El mensaje central, elaborado a partir de un análisis interlingüístico, era aproximadamente este. Sembramos vuestro mundo en un pasado remoto. Regresamos periódicamente para observar. ¿Habéis alcanzado un umbral? El surgimiento tecnológico sin madurez ética crea un riesgo sistémico. Estamos aquí para ofrecer integración o mitigar la propagación.
Las personas que se alineen con los principios armónicos serán elevadas. Las que persistan en patrones discordantes serán reestructuradas. La preparación implica una elección. Aceptad la guía o aceptad las consecuencias. El tiempo restante es limitado. Observad el cielo. Observad a vuestros líderes. Observaos a vosotros mismos. La palabra reestructurados en inglés se convirtió en reconfigurados en los lenguajes técnicos y en purificados en otros. Elevados se tradujo como ascendidos, elevados o cosechados, dependiendo del contexto. Todas las versiones eran ciertas. Todas las versiones eran aterradoras. La reacción ya no se podía contener. Los gobiernos lo intentaron. Se produjeron apagones de Internet en todas las regiones. Se restringieron las conexiones por satélite. Pero el vídeo ya había penetrado demasiado. Redes peer-to-peer. Intercambio de archivos locales. Memorias USB que pasaban de mano en mano. No se puede borrar algo que millones de personas han guardado fuera de línea. En 12 horas, estallaron protestas en las principales ciudades. No había un mensaje unificado. Algunos exigían transparencia. Díganos lo que sabe. Otros exigían medidas. Defiéndanos. Una tercera oleada exigía la rendición. Si están aquí para ayudar, déjelos. Las fracturas se extendían por todas las líneas imaginables. Religiosas, políticas, generacionales. Las personas que creían que el mensaje era real se dividieron entre quienes lo acogían con satisfacción y quienes lo temían. Las personas que creían que era falso se dividieron entre quienes culpaban a los gobiernos y quienes culpaban a los activistas. El rostro de la figura se convirtió en un icono. Memes, arte, tatuajes. Algunos lo representaban como angelical, otros como demoníaco, otros como neutro, un árbitro de rostro inexpresivo que sostenía una balanza. Los ojos, oscuros y reflectantes, se convirtieron en el centro de atención. Mirarlos fijamente, incluso a través de una pantalla, creaba una sensación inquietante. No parpadeaban, no se movían, pero parecían seguirte. El análisis fotograma a fotograma confirmó que los ojos eran estáticos. La ilusión de movimiento era psicológica, un truco del cerebro que interpretaba estímulos ambiguos como una mirada intencionada. Eso no lo hacía menos efectivo. La gente contaba que había tenido sueños después de ver el vídeo. La figura de pie en la sombra. La voz que hablaba en susurros demasiado bajos para entenderlos. Despertaban con la frase, «Prepárate para la cosecha», dando vueltas en sus cabezas. Se intensificaron los intentos de verificación independiente. Varios grupos reunieron recursos para alquilar tiempo en un radiotelescopio. Apuntaron las antenas hacia 3i/Atlas y escucharon. Algunos afirmaron detectar transmisiones débiles y estructuradas, incluso cuando el vídeo no se estaba emitiendo. Otros no oyeron más que ruido. Los datos no fueron concluyentes, contaminados por el sesgo de los observadores y las limitaciones del equipo. Los observatorios profesionales guardaron silencio o emitieron declaraciones insulsas sobre análisis en curso. Una astrónoma, anteriormente respetada, publicó un hilo en el que analizaba la profundidad de modulación y el ancho de banda de la señal. Concluyó que era más allá de la negación plausible. O se trata de un engaño patrocinado por el Estado utilizando tecnología de presupuesto negro, o es una comunicación no humana genuina. Su institución emitió una corrección en cuestión de horas. Las opiniones expresadas son personales y no reflejan el consenso institucional. Se le concedió una licencia administrativa en espera de revisión. La frase «principios armónicos» se convirtió en un punto álgido. ¿Qué significaba?
Los intérpretes de la nueva era dijeron que se refería a la frecuencia espiritual, a vivir en el amor y la paz. Los tecnólogos dijeron que significaba alineación con las constantes físicas universales, una civilización que había aprendido a manipular el espacio-tiempo de forma limpia. Los teóricos políticos dijeron que era un código para el cumplimiento, un eufemismo para la obediencia a cualquier sistema que representaran los emisores. La ambigüedad era, una vez más, enloquecedora. Sin aclaración, armónico podía significar casi cualquier cosa. Probablemente fuera intencionado. Una prueba. Muéstranos lo que crees que significa por cómo respondes. Tu interpretación revela tu naturaleza. Al tercer día, surgió un patrón en las respuestas políticas globales. Los estados autoritarios redoblaron el control. Apagones mediáticos. Detenciones de cualquiera que difundiera el vídeo. Narrativas oficiales que culpaban a las naciones rivales de guerra psicológica. Los estados democráticos intentaron una represión más suave. Verificación de hechos. Desamplificación algorítmica. Presión sobre las plataformas. Anuncios de servicio público sobre la desinformación. Ambos enfoques fracasaron en detener la propagación, pero polarizaron aún más a la población. En los estados controlados, creer en el mensaje se convirtió en un acto de resistencia. En los estados abiertos, la incredulidad se convirtió en un signo de confianza institucional. El mensaje se había convertido en una línea divisoria tan marcada como cualquier frontera política o religiosa. Entonces, llegó la tercera transmisión. Esta vez no era un vídeo, solo audio. Una sola frase, repetida durante 6 horas en todas las bandas. Mirad hacia arriba el séptimo día. En algunos idiomas, séptimo día era ambiguo. ¿El séptimo día a partir de ahora? ¿El séptimo día de la semana? ¿El séptimo día del mes? Los analistas discutían. Los predicadores del fin del mundo elaboraban gráficos. Los grupos religiosos señalaban que séptimo día tenía resonancias bíblicas. El Sabbat, el día de descanso, el día en que Dios completó la creación. Los grupos seculares señalaban que era una cuenta atrás evidente. 7 días desde la transmisión. Una fecha límite. Un calendario. Fuera lo que fuera a suceder a continuación, se nos había avisado. Los gobiernos activaron discretamente los protocolos de continuidad. El personal clave se trasladó a lugares seguros. Se reposicionaron los activos estratégicos. No de forma pública. No de manera que causara pánico, pero lo suficiente como para que los iniciados se dieran cuenta. Se cancelaron las licencias militares. Se observaron patrones de vuelo inusuales alrededor de ciertas instalaciones. Se dio prioridad a las cadenas de suministro para instalaciones no públicas. Se estaba preparando algo, aunque los canales oficiales dijeran que todo era normal. La brecha entre la calma pública y la movilización privada era demasiado grande para ocultarla por completo. Aparecieron filtraciones, denuncias anónimas a periodistas, fotos de convoyes moviéndose a horas intempestivas. La narrativa de «solo es un engaño» estaba muriendo. Incluso entre los escépticos se impuso una nueva frase. Debemos prepararnos por si acaso. A medida que se acercaba el séptimo día, las ciudades se vaciaron. No de forma masiva, no con pánico, pero de forma constante. Los que podían permitírselo se marcharon a zonas rurales, montañas, costas, a cualquier lugar que pareciera menos un objetivo. Las tiendas de comestibles vieron cómo se agotaban los productos no perecederos. Las ferreterías vendieron todos los suministros de emergencia. Las iglesias, mezquitas, templos y sinagogas se llenaron más allá de su capacidad.
Algunas reuniones eran alegres, esperando la salvación. Otras eran sombrías, esperando el juicio. Un tercer estado de ánimo, más difícil de nombrar, mezclaba el temor con la curiosidad. Fuera lo que se avecinaba, la gente quería ser testigo. Ver con sus propios ojos si el mensaje era real o el mayor engaño de la historia. Al séptimo día, no pasó nada. Amanecía en cada zona horaria. Mañana, tarde, noche. El cielo permanecía inalterable. 3I/Atlas, ahora más lejos de la Tierra, era un punto tenue visible solo con prismáticos, sin destellos, sin apariciones, sin naves descendiendo, sin desapariciones o transformaciones masivas repentinas. Al final del día, la emoción dominante era la confusión, alivio en algunos sectores, ira en otros. Nos manipularon. Era una prueba. Nos mintieron. Las narrativas se fragmentaron. Los creyentes afirmaban que el evento había sido espiritual, invisible para los ojos físicos. Los escépticos declararon la victoria. Es la prueba de que era falso. Sigamos adelante. Los gobiernos, aliviados, comenzaron el proceso de restablecimiento de la normalidad. Tranquilizaron a la población. Reabrieron las redes restringidas. Sacaron al personal de los búnkeres. Pero la señal no había terminado. Al octavo día, una cuarta transmisión. De nuevo, un vídeo. La misma figura. El mismo fondo. El mensaje eran 3 palabras en todos los idiomas. Habéis sido observados. Eso era todo. 3 palabras. Sin explicación. Sin seguimiento. Solo la declaración. Un reconocimiento. Una confirmación. Habéis sido puestos a prueba. Vuestra respuesta ha sido registrada. Las implicaciones se asimilaron lentamente. El séptimo día no se trataba de un acontecimiento externo. Se trataba de lo que hicimos. ¿Cómo reaccionamos? Si entramos en pánico. Si nos ayudamos unos a otros. Si caímos en la violencia o mantuvimos la cohesión. El mensaje había sido una prueba de resistencia. Una forma de medir la resiliencia de una civilización ante la ambigüedad existencial. Comenzaron a surgir informes de anomalías en el séptimo día que habían pasado desapercibidas en la confusión. Satélites que experimentaban breves fallos de telemetría, GPS que se desviaban varios metros, magnetómetros que registraban perturbaciones en el campo. Nada catastrófico, nada que detuviera los sistemas, pero suficiente para sugerir que algo había estado activo, escaneando, sondeando, recopilando. La frase «fuisteis observados» adquirió un peso incómodo. No observados en abstracto, observados en detalle, medidos, catalogados. Nuestra infraestructura, nuestro comportamiento, nuestros patrones de comunicación, los datos que generamos en una crisis. Todo ello recopilado durante un intervalo en el que nuestra atención se centró en el cielo. En las semanas siguientes, las transmisiones cesaron. El 3I/Atlas continuó su trayectoria de salida. No hubo más mensajes. No hubo aclaraciones. Solo silencio. Los vídeos siguieron circulando, analizados sin cesar, pero sin aportar nuevas ideas. La identidad de la figura seguía siendo desconocida. El origen de la señal se confirmó técnicamente, pero no se explicó funcionalmente. Las investigaciones oficiales se cerraron sin conclusiones. No hay pruebas suficientes para determinar el origen con certeza. Investigación en curso. Las evaluaciones no oficiales eran más sombrías. Si fue un engaño, fue a nivel estatal. Si fue real, no estamos preparados. La cicatriz psicológica perduró. Millones de personas creían ahora que habían sido testigos del primer contacto. Millones creían que habían sido testigos de una sofisticada operación psicológica.
Ambos grupos estaban seguros. Ambos grupos eran irreconciliables. La ambigüedad del mensaje había logrado crear una división permanente. Las sociedades que ya estaban fracturadas tenían ahora un abismo más. Creyentes contra escépticos. Los que se preparaban contra los que se burlaban. Los que daban la bienvenida a los cosechadores contra los que les temían. 3I/Atlas, ya fuera una nave o un cometa, había entregado una carga más disruptiva que cualquier arma. Duda, confusión, la erosión de la realidad compartida. El detalle final llegó meses después, oculto en un apéndice técnico de un informe clasificado que se filtró parcialmente. La estructura del archivo de vídeo incluía metadatos incrustados más allá de la marca de tiempo. Un sistema de coordenadas, no de longitud y latitud. Algo más. Vectores de 6 dimensiones. Los analistas finalmente los reconocieron como coordenadas espaciotemporales, utilizando un marco de referencia que no se originaba en la Tierra. El archivo estaba etiquetado con una ubicación, no desde dónde se envió, el lugar donde debía recibirse. Las coordenadas, una vez trazadas, apuntaban a una región del espacio situada a unos 73 años luz de la Tierra, en dirección a la constelación de Aries. La implicación era clara. El mensaje no era solo para nosotros. Formaba parte de una red, una transmisión enviada a múltiples destinos. Éramos uno de los muchos destinatarios, uno de los muchos que estaban siendo observados, uno de los muchos que se enfrentaban a la misma prueba.